¿Eres una persona olvidadiza? ¿Qué significa ser olvidadizo o olvidadiza? Significa que uno olvida con frecuencia cosas importantes. Ese es el título del relato que te presento hoy. Relato que viene acompañado de 8 explicaciones de gramática, de vocabulario y además, al final, en la tercera parte de esta lección, de este vídeo, hay un ejercicio con frases, con oraciones, donde tendrás que usar el vocabulario que vas a aprender en las explicaciones, en la historia y en las explicaciones. Es una unidad. Vamos con el relato y después nos vemos. Alfredo Martínez Lombardo tiene 35 años y es un hombre con muchas cualidades. Es trabajador, cariñoso, comprensivo. Su mujer, Clara Donoso Rodríguez, es un poco más joven que él y también tiene una personalidad muy positiva. Es bromista, abierta, paciente. Ella siempre bromea con su marido porque él olvida muchas cosas. Pero Alfredo, ¿por qué no me has comprado el libro que te pedí?, le pregunta a su marido. Él siempre dice: me dijiste 3 cosas e hice 2 de ellas. No está tan mal. Clara trabaja en una farmacia y algunos sábados por la mañana no está en casa. Uno de esos sábados, Alfredo está en casa con sus hijas y decide llevarlas a los columpios. Allí, en el parque, hay muchos niños. Mientras sus hijas juegan, saltan, gritan, corren y se divierten, Alfredo se sienta normalmente en un banco y se pone a leer una novela. Como ha sucedido a menudo, Alfredo se aburre un poco con la novela y empieza a dormirse. Primero baja su cabeza, pero se despierta enseguida. Mira y ve a las niñas jugando con la arena. Se tranquiliza, continúa leyendo y vuelve a cerrar los ojos y a bajar la cabeza. Después de un par de minutos, se despierta y levanta rápidamente la cabeza. Busca con la mirada a las niñas, pero no las ve. Se intranquiliza un poco hasta que descubre que se han subido a un árbol y están allí conversando con una de sus amigas. A la tercera vez, Alfredo se duerme de verdad. Tiene incluso un sueño un poco extraño en el que un hombre muy mayor se le aparece y le dice que en esta vida no siempre hay respuestas para todo. De repente escucha el sonido del móvil y se despierta sobresaltado. Pero, Alfredo, ¿qué haces? Ya casi es la hora de comer. ¿Dónde estáis? Es Clara, que ya ha vuelto a casa y se ha sorprendido porque a esa hora lo normal es que Alfredo y las niñas estén ya en casa. Vamos ahora, es que creo que me he dormido, pero las niñas están aquí jugando. Vamos corriendo para allá. Alfredo avisa a sus hijas y juntos van hacia la salida del parque. Al poco tiempo, él ve que, en vez de venir solo 2 niñas, hay 3. ¿Quién es la tercera? Sus 2 hijas caminan con ella como si fuera una hermana más. Alfredo piensa: la verdad es que se parece mucho a nuestras hijas e incluso lleva la ropa similar. A lo mejor es una amiga que yo no conozco y la han invitado a comer. Cuando llegan a casa, saludan a Clara y ésta les dice: así que papá se ha dormido y os habéis quedado jugando las 3 hermanitas tan panchas, ¿verdad? Muy bien, ahora a lavarse las manos y vamos a preparar todos la comida. Alfredo repite en su interior lo que ha dicho su mujer: las 3 hermanitas. No se atreve a decir nada. Después de comer, las 3 niñas se van a su cuarto a jugar
y Clara habla con Alfredo de las vacaciones que están organizando. Ya he reservado la casa de la que hablamos. Va a ser perfecta para los 5. A Clara le encanta el mar y por eso siempre reservan un apartamento o una casa cerca de la playa. Para los 5, dice Alfredo sorprendido. Hombre, sí, ¿para cuántos si no? ¿Has olvidado que tienes 3 hijas y una mujer? Clara se ríe ahora de su propia broma. Claro. Alfredo no sabe cómo reaccionar, pero como le gustan los niños, como es muy olvidadizo y como acepta la vida como viene, decide no hacer nada y celebrar interiormente que tiene no 2 hijas, sino 3. Además, recuerda que el hombre mayor del sueño le ha dicho que en esta vida no siempre hay respuestas para todo. Una situación curiosa, la de Alfredo, ¿verdad? ¿Tiene 2 hijas o tiene 3 hijas? Bueno, es un relato ficticio. Vamos ahora con las 8 explicaciones. Toma nota, porque después viene el ejercicio donde vas a usar este vocabulario. Un bromista es la persona que hace muchas bromas, el que hace muchas bromas, la persona que hace muchas bromas. Tenemos broma, bromear y bromista. Hacer una broma es decirle a una persona que tiene, por ejemplo, una araña en el pelo. La persona grita y se asusta, pero después le decimos, no es verdad, era una broma. ¿Sí? Era una broma, es una expresión que se usa mucho, era una broma. Hay bromas ligeras y bromas pesadas. Las ligeras son divertidas. Las pesadas no son divertidas, son desagradables, son demasiado fuertes, demasiado desagradables. ¿Sí? Bien. Número 2. Hice o hice. ¿Por qué hice y no hice? ¿Por qué? ¿Por qué esa e? Cuando la siguiente palabra empieza por el sonido i, entonces no usamos y, no usamos la conjunción coordinante i, sino e, para evitar la repetición del sonido i, que es una repetición un poquito difícil de pronunciar. Ejemplos: casas e iglesias. Vinimos e hicimos. Americanos e ingleses. Número 3. Los columpios. ¿Qué son los columpios? En los parques hay a veces una sección donde juegan los niños con diferentes aparatos. Los columpios son una silla colgada que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Parece que el niño vuela, ¿verdad? Y en español, curiosamente en español, al contrario de lo que sucede en alemán, en inglés, en húngaro, que son los idiomas que conozco un poco, en español no tenemos una palabra así tan clara para designar esa zona de juegos. Se puede decir los juegos, la zona de juegos, sí, pero en realidad mucha gente dice ir a los columpios para hablar de ir a la zona de juegos del parque. Se ha ido a los columpios. No significa que solo hay columpios, es más, es posible que no haya columpios, pero aún así se llama los columpios. ¿Bien? Número 4. Se pone a leer una novela. ¿Qué podemos decir para explicar se pone a? Venga, piensa un poco. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es similar a se pone a leer una novela? La persona empieza a hacer algo. Si Alfredo se pone a leer una novela, eso significa que empieza a leer, que comienza a leer. ¿Sí? Número 5. Hasta que descubre que se han subido a un árbol. Pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre hasta y hasta qué?
Las dos expresiones, las dos palabras, los dos grupos de palabras indican un límite en el tiempo. Los dos. Por ejemplo, trabajo hasta las 5. Eso significa que después de las 5 ya no trabajo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usamos hasta que más un verbo y hasta más otro tipo de palabras. Ejemplo, otra vez. Trabajo hasta las 5. Las 5 es artículo más el numeral 5, ¿verdad? Que es la hora en este caso. Trabajo hasta las 5. Vale. Trabajo hasta que viene mi sustituto. Trabajo hasta que viene mi sustituto. Después de hasta que, verbo venir, viene, y por eso ahí usamos hasta que. Esa es la diferencia entre hasta y hasta aquí. Número 6. Un hombre muy mayor se le aparece. ¿Podría haber escrito, pregunta, ¿podría haber escrito un hombre mayor aparece? Se le aparece, aparece. ¿Podría haber escrito un hombre mayor aparece? Sí, el significado es el mismo, pero con se le aparece personalizo más la acción. Especifico que el hombre mayor está delante de Alfredo y que no está en el parque en general. Además, aparecerse reflexivo se usa mucho con sueños o con la imaginación. Ejemplo. Hoy en el parque han aparecido 3 policías. Hoy en el parque me he dormido y se me ha aparecido mi abuela en el sueño. Si yo digo, hoy en el parque han aparecido 3 policías, eso significa que había 3 policías, que yo he visto 3 policías, pero es muy posible que yo no tuviera ninguna relación con los policías. Mientras que, si digo, hoy en el parque me he dormido y se me ha aparecido mi abuela en el sueño, eso es otra cosa, eso es personal, eso es a mí, ¿verdad? Número 7. Él ve que en vez de venir solo 2 niñas, hay 3. ¿Qué significa en vez de? Vamos a verlo con un ejemplo. En vez de venir el jefe a la oficina, ha venido su secretario. Eso significa que el jefe no ha venido y en su lugar, en vez de, en su lugar, en representación de él, ha venido su secretario. En vez de nos da una idea de sustitución de algo que pasa cuando otra cosa tenía que pasar. Sustituimos. ¿Sí? Bebo un vino en vez de estudiar español. Bueno, es posible hacer las dos cosas, beber un vino y estudiar español. ¿Sí? Número 8. No se atreve a decir nada. No se atreve a decir nada. ¿A que no te atreves a decírselo al profesor? ¿A que no te atreves a decírselo al profesor? Esa es una frase muy típica entre los estudiantes, entre los niños. Atreverse a algo significa tener valor para hacer algo, tener coraje para hacer algo. Si digo que no me atrevo a subir al Everest, significa que no quiero hacerlo, que para mí es demasiado y tengo miedo. No me atrevo. Es interesante, ¿verdad? Siempre se puede aprender algo nuevo. Vamos con el ejercicio en el que tienes que rellenar los huecos, poner las palabras que faltan usando este vocabulario que acabas de aprender. Número 1. Cuando era pequeño, iba con mis hermanos a todos los días. 2 huecos, 2 palabras. Cuando era pequeño, iba con mis hermanos a los columpios todos los días.
Número 2. ¿Por qué no haces algo quejarte tanto? 3 palabras. ¿Por qué no haces algo en vez de quejarte tanto? Número 3. Cuando estoy aburrido, normalmente estudiar español y me divierto mucho. 3 palabras. Cuando estoy aburrido, normalmente me pongo a estudiar español y me divierto mucho. 4. Estuvimos esperando con el accidentado, vino la ambulancia. Estuvimos esperando con el accidentado hasta que vino la ambulancia. Número 5. El policía me miró, hizo una señal con la mano. El policía me miró e hizo una señal con la mano. Número 6. Yo nunca decir nada a mi jefe. Es horrible. Yo nunca me atrevo a decir nada a mi jefe. Es horrible. Número 7. A mis padres, sus amigos fallecidos en sus sueños. Fallecidos significa muertos. Fallecer es un poquito más suave en el significado o en la forma de decir que una persona ha muerto. Una persona ha fallecido, más suave, suena un poquito menos fuerte. A mis padres se les aparecen sus amigos fallecidos en sus sueños. Número 8. Nos lo pasamos muy bien con Carlos porque es muy... Nos lo pasamos muy bien con Carlos porque es muy bromista. Si el ejercicio ha sido difícil, no te preocupes, no pasa nada. Deja que transcurran, deja que pasen algunos días, vuelve a ver el vídeo, toma notas y verás que lo vas a hacer mucho mejor. Así se aprende una lengua. Se intenta, se cometen errores, se repasa y después se va siempre aprendiendo. Gracias por trabajar conmigo. Nos vemos en la lección siguiente.